Aquí comienza Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani. Buenas noches a todos, esto es Mundos Paralelos, como todos los lunes a las 20 con la conducción de Giulio Soldani y la presencia también, la colaboración de quien les habla, Arturo Avellaneda. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, vamos a abordar uno de los tres grandes temas estratégicos de la humanidad. Y me refiero con temas estratégicos a aquellos que hacen a la supervivencia de nuestro programa civilizatorio a nivel global, sí o sí. La energía, la disponibilidad de energía barata y abundante, los alimentos, la moneda. Allí radican los grandes escenarios de la guerra asimétrica, de la baja intensidad y hasta del enfrentamiento bélico actual entre los dos grandes bloques en pugna. No se pierdan este programa porque vamos a hablar puntualmente de energía, el recurso estratégico por antonomasia es la energía barata y abundante en su representación más fácil de comprender, el barril de petróleo, su cotización y disponibilidad estratégica para el desarrollo de nuestra matriz industrial, nuestra matriz energética doméstica. Y de eso vamos a hablar hoy. También vamos a tener en nuestra segunda hora una invitada sumamente inédito, porque Vera Semeniski es directora y autora de una obra teatral que trata justamente sobre la matriz energética mundial. Créeme que en el año 1972 un famoso informe del MIT da cuenta de la disponibilidad de energía mundial, prediciendo cuál ha de ser su uso, su duración como recurso estratégico y su declinamiento. De eso vamos a hablar con ella porque su obra, Meadows, Nuestra Belleza, tiene que ver con ese tema, con la impresión de una niña frente al desarrollo. Muy interesante porque desde FM La Boca vamos entonces a poner en el aire esa obra de una manera virtual en el streaming próximamente. Ya anunciaremos el próximo domingo 21 horas la proyección de esta obra teatral por primera vez en nuestro medio. Vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, antes vamos a tener también en nuestro estudio la visita de Mauricio Stelzik, que nos va a hablar. Mauricio, ¿me podés explicar de qué nos vas a hablar aquí en Mundos Paralelos en minutos más? Hola, ¿cómo está cómo está la audiencia? Bien, la idea mía es, como fue anunciado en el flyer, decía pensamiento crítico sin concesiones, es un poco lo que me sintetiza, pero voy a hablar de de el ideal de lo que sería el modelo del estado de bienestar como el ideal que está detrás de toda la crítica antiimperialista, antiextractivista, ecologista, no importa anti lo que seas, en el fondo está todo un ideal de justicia redistributiva que tiene como modelo el estado de bienestar y cómo eso justamente no es bueno sino es malo, eso, en líneas generales. Vas a poder escuchar, te cuento, dentro de la primera hora en nuestro programa, Marcelo Costantini del OXIPEC, que es el Observatorio de Coyuntura sobre temas estratégicos. Marcelo puntualmente ha desarrollado su tarea en relación a la energía y junto con Giulio Soldani vamos a estar entrevistándolo en minutos más en nuestro programa. Han ocurrido cosas, Mauricio, como vos bien sabés, este fin de semana
nuestro presidente de la República se ha puesto a analizar la historia argentina en función de la mirada de la sociedad rural argentina. Un hecho por demás típico, porque el presidente de la República visita la sociedad rural todos los años y es muy esperada la óptica, el enfoque que tenga sobre la actividad agrícola-ganadera del país, puesto que tiene una inmediata relación a dos temas. La matriz exportadora del país, por su excedente en producción alimentaria, que es estratégica no para nosotros tanto como para nivel mundial, sino también, y ahí diría yo, enfocándonos a la matriz de crecimiento endógeno de Argentina, o sea, mirando para adentro, lo que tenemos es un ejército literal de ocupación liderado por personajes como Mitre, como Roca, como Sarmiento, que son reivindicados por este gobierno como si de una tal edad de oro de la ocupación del territorio argentino se tratase. No pocas críticas se han hecho escuchar en relación a lo que ha sido esa época de oro, o sea, la guerra de la Triple Alianza, la ocupación de la Patagonia y la matriz en la que conceptualmente se inspiran nuestras fuerzas de seguridad para desplazar a nuestros pueblos y a nuestros campesinos. Me refiero a la ola de persecución y de desplazamientos forzosos, represivos y criminalización que vienen sufriendo todos los habitantes de los espacios rurales que pudieran ser afectados a esta matriz agroindustrial exportadora argentina. Y con esto, brevemente, termino de presentar el programa y los invito a escuchar nuestro primer tema del día de hoy, si te parece, Mauricio. Enseguida regresamos, Lucho, con esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión.
Ediciones Sikus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sikus.org.ar. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, ya con la presencia de Giulio Soldani. ¿Cómo estás, Giulio? Muy buenas noches, Arturo, Mauricio, Lucho, audiencia. Bueno, hoy un programón, la verdad, Arturo, estoy súper emocionado y contento también de tener tantos invitados e invitadas. Vamos a hablar ahora con Marcelo Costantino. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio, a vos, a los de la radio y a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir. Vos venís, sos miembro de OSIPEX, del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, ¿no? Sobre todo del grupo de trabajo Sectores Estratégicos. ¿Nos puede contar un poco de OSIPEX antes de empezar? Sí, cómo no. Exactamente, estoy en este observatorio hace algunos años ya. Está constituido originariamente por estudiantes y recibidos de licenciatura en Relaciones Internacionales. Cada uno de ellos se fue especializando en diferentes áreas. Con el tiempo se fue ampliando y fue, por su propia dimensión, fue abarcando cada vez más temas. En esta expansión, en 2023, año de elecciones, yo entré en el sector de recursos estratégicos o sectores estratégicos, más específicamente en la investigación y seguimiento del área de gas y petróleo y también energía eléctrica. Muy bien. Bueno, es un observatorio que se ocupa también y sobre todo de la política exterior también, ¿no? Pero claro, la idea primaria del observatorio es formar, digamos, profesionales con una vocación de defensa de la soberanía en diferentes áreas y perspectivas. Creemos que es un área que hace mucha agua en los últimos años, tanto gobiernos compañeros, entre comillas, y gobiernos como el liberal actual. Ha sido más representada la Argentina en cuanto a defensa de sus valores principales, su soberanía, sus valores diplomáticos. Entonces creemos que hay que darle una redefinición y volver a ciertos valores que se han ido perdiendo en las últimas décadas. Claramente. Bueno, hablamos de soberanía energética también en este caso, ¿no? Exactamente. El tema por ahí que nos convoca hoy, como ustedes han difundido, es el tema de YPF y toda esta cuestión del fallo de la jueza Fresca, que ordenó, pasando por arriba de nuestra propia Constitución, que se transfiera el 51% de las acciones al Fondo Burford. Claramente. Bueno, vamos a hablar de esto, Marcelo, y antes de empezar a profundizar sobre el tema, quería recordar que en estos días Chevron reanudó sus operaciones en Venezuela y que también la Unión Europea aceptó en estos días, creo hoy mismo, de comprar el gas y el petróleo, sobre todo el gas licuado a Estados Unidos, ¿no? Y no sé, yo me hice un poco la idea que todo esto revuelo tenga también que ver con lo que pasó en Nueva York, no con este fallo. No sé vos qué pensás. Y bueno, te estás metiendo, bueno, temas que me interesan y también a mi grupo de trabajo. Es todo pura geopolítica. Con esta nueva vocación o intención de Trump de poner aranceles a todo el mundo que sin discreción, entonces en una pérdida de soberanía histórica por parte de la Unión Europea, acordaron comprarle gas licuado a Estados Unidos. El tema de Chevron es, bueno, el que está ahora Maduro, decidió ceder un par de decisiones, entonces a cambio Chevron, autorizado por Estados Unidos, retoma las operaciones e inversiones. Siempre es un tira y afloje entre Venezuela desde hace 15 años, sacan sanciones, ponen sanciones en base a lo que da y lo que puede dar Venezuela. Y por ahí la cuestión de YPF también entra en todo este baile, si vale la palabra, porque lo que le pasa a Argentina es que, bueno, tenemos
soberanía sobre Vaca Muerta, que no es dato menor. Tenemos la segunda reserva de gas convencional del mundo, y gas no convencional, y la cuarta reserva de petróleo no convencional, en un mundo en el cual las reservas de hidrocarburos convencionales están cayendo, las que están surgiendo son las no convencionales. Bueno, en este sentido, también el recurso de Vaca Muerta es un recurso bastante cuestionable. Recordamos que primero la extracción de no convencional tiene un impacto ambiental altísimo, y no solamente ambiental, también sociocultural en el territorio de Neuquén. Bueno, vos sabrás que el primer proyecto del primer pozo de gas no convencional trajo también la muerte de Cristina Lincopán, que era una lonco de la comunidad mapuche, que ha sido partida al medio por este tipo de proyecto. Y también el tema de que justamente es un recurso no renovable, que tiene un montón de uso de agua dulce para poder extraerse, y que, bueno, si bien entidades como el IAEP, el Instituto Argentino para el Gas y Petróleo, propaganda que no contamina, en realidad tiene un efecto contaminante muy alto, y también tienen temblores muy fuertes que se dieron en una zona no sísmica, el último hace un par de días en Añelo, y último de por sí también la crisis del sector, si bien es la punta de lanza de la economía argentina en este momento, con el despido de más de 1.200 petroleros la semana pasada. Así que para mí es un dato bastante controvertido este de Vaca Muerta. Sí, sin duda que es un debate de nunca acabar. Sí, los datos que he mencionado son ciertos. El método de extracción de yacimientos no convencionales se hace mediante fracking, que la traducción es ruptura o rompimiento de yacimientos que están bajo tierra. Por el tipo propio de yacimientos que está en roca madre, se debe romper la roca madre para poder extraer los recursos hidrocarburíferos, y esto eventualmente genera ciertos temblores. Pero bueno, a menos nuestra postura desde OSIPEX es que tenemos recursos y deben ser explotados, obviamente en forma lo más ambientalmente amigable, si va la palabra, pero como Estado soberano tenemos recursos, debemos explotarlos en beneficio de nuestro país, no en beneficio de operadores extranjeros, como están haciendo ahora, que se está extranjerizando cada vez más nuestra matriz energética. La realidad es que el mundo, Argentina en particular, pero el mundo en general, sigue dependiendo de estos recursos hidrocarburíferos. No podemos prescindir de ellos. Lo vemos en la generación eléctrica y también en cada uno de los componentes que nos rodean, cualquier tipo de plástico, cualquier bolsa. Será lamentable y será cuestionable, pero de momento y por un mediano o largo plazo son insustituibles. Y teniendo en cuenta que tenemos estos recursos bajo nuestra tierra, creemos que lo adecuado es usarlos, explotarlos, y que los beneficios sean distribuidos en pos del desarrollo de nuestra nación. Claro, el tema, Marcelo, que también cuando empezó el fracking, digamos, que se empezó a explotar el yacimiento de Vaca Muerta, entró gracias al convenio secreto con Chevron. Eso es otro tema, como que ya empezó, digamos, con un corte de recolonización del territorio. Esa es la cosa que hay que decirla también, ¿no? Hay un problema con Chevron, la presencia de Chevron, que en realidad fue la que trajo la tecnología, en realidad. Claro, bueno, sí, siempre se habló mucho de un acuerdo secreto con cláusulas no conocidas. La realidad es que luego de la estatización que se hizo, YPF ya encontró en manos del Estado argentino, no contaba ni con los recursos, o sea, los capitales, que hablamos de miles de millones de dólares, y mucho menos con la tecnología. En ese momento había un solo país que era líder en la tecnología para extraer recursos no convencionales, y era Estados Unidos. Y en ese sector estaba Chevron como punta de lanza. Claro. Más allá del convenio que se haya utilizado, ese acuerdo fue el que permitió empezar a explotar comercialmente y en forma eficiente lo que ahora es Vaca Muerta. Sin Chevron, con sus pros y sus contras, hoy Vaca Muerta seguiría bajo tierra sin ser utilizado, y estaríamos con una balanza energética absolutamente deficitaria. Hablamos de decenas de miles de millones de dólares por año que el país no genera, y hoy por suerte nos estamos ahorrando, incluso con este gobierno que le da todos los beneficios a los operadores extranjeros. Claro. Marcelo, Arturo Avellaneda te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Estaba escuchando atentamente aquí con Julio y nos preguntábamos fuera de micrófono hoy, mientras estudiábamos nuestra situación estratégica con los recursos no renovables, ¿qué otras cuencas estarían probablemente a futuro involucradas con este proceso? Escuché atentamente cuando dijiste que los hidrocarburos convencionales declinaron y lo diste por sentado y que las cuencas ahora serían no convencionales. ¿Qué otras cuencas argentinas podrían estar expuestas al fracking a futuro? Es mi pregunta. Hay una en particular que se ha descubierto, tal vez haya más, pero hay una, se llama Palermo 8, que está en Santa Cruz, y se supone con estudios preliminares que podría ser la tercera y cuarta reserva no convencional del mundo. Ya teniendo la segunda, pasaremos a tener la tercera o cuarta. De todos modos, son estudios preliminares. Tenemos a YPF, obviamente, como punta de lanza de las inversiones. Y en asociación con la empresa CGC están haciéndose pozos exploratorios para ver si es de momento o a corto plazo explotable comercialmente. Creemos que a largo plazo o en un mediano plazo va a poder serlo, pero hoy en día todas las inversiones, incluso YPF, están concentradas en Vaca Muerta, y dicho sea de paso, con la nueva gestión de Horacio Marín, que proviene de una multinacional como Techin, se ha modificado el rumbo o la forma de hacer negocios de YPF, de modo tal que, bueno, justamente hablabas de despidos y similares. En esta nueva gestión de YPF, que es puramente extractivista y amiga de otras empresas que deberían ser, que son competencia del propio YPF, se ha ido deshaciendo de pozos convencionales, justamente con el argumento del declino de la producción. En este caso ha sido exagerado ese argumento, de modo tal que se está desprendiendo de todos los pozos convencionales, denominado Plan Andes, y cediéndolo a empresas amigas o empresarios amigos por una moneda de cambio. Además de esto, Marcelo, estuvimos mirando también que empezaron a salir las exportaciones del gas también del Golfo San Matías, y un acuerdo con Italia entre el gobierno de Milei y de Giorgia Meloni para un abastecimiento de gas para 20 años al país europeo. Así que estamos, digamos, exportando el recurso en realidad, o el bien común natural, en lugar de realmente redireccionarlo hacia el uso doméstico, ¿no? Sí, respecto a eso, con tu permiso te corrijo. Sí. De momento estamos exportando gas en forma gaseosa. La exportación, el acuerdo cerrado con la ministra Meloni, nunca me sale bien el apellido, la ministra de Italia, es para exportación mediante GNL, que es gas natural licuado. Sí. Esto se va a contratar en algunos años. Es una inversión muy grande que se deben hacer, pero de momento estamos exportando en forma gaseosa a Chile principalmente, y se empezó este año a exportar a Brasil utilizando gasoductos que están vacantes, digamos, en Bolivia. Bolivia ha declinado mucho su producción, por cuestiones que no se exceden al debate actual, pero quedaron sin utilizar sus gasoductos. Entonces, mediante un convenio con Brasil, podemos exportar gas en forma gaseosa utilizando la infraestructura boliviana. Si me permitís seguir, sí. Respecto a este acuerdo con Meloni, vale mencionarlo porque al inicio o al fin de la gestión anterior de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y con el liderato en la gestión de Kicillof, se había concretado un acuerdo de inversión fastuoso, donde hablamos de 15.000, 20.000 millones de dólares, con la empresa Petronas, para establecer en Bahía Blanca una planta licuefactora. Esto es una planta que convierte el gas en forma gaseosa en forma licuada, que es como se exporta hoy mundialmente el gas entre países. Bueno, con la nueva gestión de Milei, por cuestiones políticas y la cuestión del RIGI, que ustedes habrán analizado en su momento,
y la increíble cesión de soberanía hacia empresas con este acuerdo macro-RIGI, y por cuestiones políticas con Kicillof se terminó cancelando esta empresa, esta inversión ya pactada de antemano, y la empresa se decidió retirar porque no quería invertir en un país en el cual había tanto lío político y no se privilegiaba la inversión. Entonces, perdón que lo haga tan largo, pero es para que se entienda lo que se logró. Sí, no, buenísimo. O lo que se perdió. Este acuerdo de Meloni es nefasto, teniendo en cuenta lo que habíamos logrado antes, porque lo que se estableció es comprar plantas licuefactoras flotantes, es decir, que van a estar flotando en la costa de Río Negro, licuando el gas. Pero eso nos privó de una inversión gigante, la generación de miles de puestos de trabajo, infraestructura y demás. Estas plantas no nos van a pertenecer, las van a manejar empresas extranjeras, se van a llevar toda la ganancia y nos vamos a privar de miles de millones de dólares en inversión, en generación de empleo de calidad, en infraestructura y etcétera. Y me permito agregar, si me permitís la interrupción, que además es riesgosa ambientalmente una planta sobre un lecho marino, está expuesta a meteoros así ambientales de una manera riesgosa, y pienso yo que podría volver incluso una regresión en la pesca a partir de ese riesgo o del eventual accidente que pudiera tener lugar con la mínima conexión. Me imagino que eso llevará una red de gasoductos y de plantas de recompresión y de descompresión bastante riesgosas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos todo el movimiento de la costa, ¿no? Que en contra de la petrolera en mar también, que es en parte se había reclamado sobre este tema. Bueno, el Golfo de México tuvo un episodio tremendo experimentando estas metodologías nuevas de no convencionales. Sí. Pero Arturo, si te parece, yo quería volver un segundo al tema, Marcelo, del fallo, ¿no? Porque eso también tiene un entramado complejo a nivel financiero y tiene que ver también con lo que fue la privatización y la reestatización de YPF, ¿no? Como pregunta final. Sí, es un tema complejísimo y por ahí lo que nos llama hoy, o es el punto de inicio de toda esta conversación, lamentablemente es lo que más nos llama la atención porque es un nuevo ataque o un agravante de nuestro ataque a nuestra soberanía. Claro. Durante los últimos, no puedo ni siquiera decir 20 años, desde el menemismo hasta acá o incluso antes, el país ha ido perdiendo gota a gota soberanía mediante venta a precios irrisorios de activos argentinos, y estos activos se vendieron con convenios con el CIADI para que cualquier litigio se resolviera en corte de Nueva York, lo cual es un sinsentido absoluto, que empresas argentinas que producen en el país y tienen su sede en el país resuelvan sus cuestiones comerciales en una corte de Estados Unidos, justo Estados Unidos. ¿Vos pensás pensá que este fallo tiene que ver también con las negociaciones con el Fondo Monetario sobre el tema de la renegociación de la deuda? Pero claro, está muy bien lo que aportás. Sí, todo tiene que ver con todo. Se marca en la cuestión de que tenemos a esta persona nefasta, Milei, como presidente. Se marca en la cuestión de que está Trump en la presidencia. Se marca en la cuestión de que está el FMI con un nuevo préstamo con condiciones leoninas para el país. Se marca en un contexto de un mundo que se entiende proteccionista y en que nuestro país se vuelve más liberal, en detrimento de nuestra propia población. Está todo relacionado y todo relacionado en forma negativa hacia nosotros, salvo para unos pocos vivos, los vivos de siempre que se enriquecen a costa del pueblo entero. Marcelo, te interrumpo porque lo venía hablando con unos amigos. El fin de semana estuve en un evento político, en una asamblea, me encontré con viejos militantes y nos daba, mientras charlábamos, la sensación de que la caída de un montón de estrategias y de geopolíticas que tenían a Estados Unidos como la matriz, el profesor, el estado rector de nuestro destino, se están cayendo y que pasamos de ser de la cola móvil de un perro vivaz, parecería que somos ahora la cola
de un perro muerto. No solo en el plano energético, vemos la desesperación que incluso moviliza posiciones bélicas, sino que también en el plano alimentario, y te adelanto un poco lo que vamos a hablar en un siguiente bloque, pero en el plano alimentario también las sanciones están perjudicando toda la matriz productiva de la región dólar. Yo me pregunto, ¿hay algún movimiento alternativo a tu criterio? ¿Hay alguna vía para poder eludir el fracaso de esta estrategia? Marcelo, ¿vos qué opinás? Por ahí no termino de entender a qué te referís. A nivel global, tenemos obviamente ya, ni siquiera es una iniciativa, es algo muy concreto, que es el bloque BRICS, que responde a la sigla Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así inició el bloque, hoy en día ya tiene, si no me confundo, entre 11 y 12 miembros, y se sigue expandiendo, y la característica principal de este bloque es que no tiene ninguno de los países desarrollados, el famoso bloque occidental. Son todos países en vía de desarrollo, más potencias emergentes y potencias consolidadas como China e India y Rusia, que son los líderes de este grupo, y Brasil, obviamente, que es la gran potencia de Latinoamérica, con Lula a la cabeza hoy en día, por suerte. Con otro gobierno, con el anterior, o por ahí con alguien con un poco más de firmeza en cuestiones de defensa de la soberanía, ya estaríamos en este bloque negociando frente a Estados Unidos y a la Unión Europea desde otra posición de poder. Hoy en día, con esta gestión de Milei y sus secuaces, si vale el término medio raro, pero es la verdad porque son lo mismo de siempre. Estamos entregando, dice llanamente, nuestra soberanía a Estados Unidos, y ahora sumamos al nuevo actor que cada vez más condenado, que es Israel. Pero obviamente todo tiene que ver con intereses económicos. El Estado israelí y muchos empresarios israelíes tienen intereses concretos en Argentina, y de ahí la cesión obscena de soberanía, de intereses, de activos argentinos y decisiones soberanas de este nuevo presidente hacia estos dos países. Por eso, si esa era la pregunta, mi respuesta es que hay un bloque en el cual respaldarse, pero obviamente no con esta gestión. Respondida, y muchísimas gracias, Marcelo. Quería agradecerte esta intervención hoy en Mundos Paralelos. Julio, interesantísimo el tema energético. Seguimos en el aire, si te parece, después de una breve pausa, Julio. Sí, lo vamos a saludar a Marcelo. Marcelo, gracias por participar a Mundos Paralelos. Quedamos en contacto porque seguramente vamos a necesitarte una y otra vez. Si vos nos das tu disposición, te vamos a seguir llamando para dialogar sobre temas energéticos de primer interés. De mi parte, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de yo explayarme. Siempre a disposición, y respecto a cuestiones energéticas y geopolíticas y cuestiones de Argentina, hay mucho para hablar, mucho por desentrañar, así que siempre a disposición, tanto yo como cualquier miembro de los IPEX. Buenísimo, te mandamos un abrazo, muchas gracias a vos, Marcelo Constantino, y a Oxipex. Vamos ahora a una tanda, Lucho, si te parece, y después lo tenemos a nuestro nuevo invitado columnista, Mauricio Telkis. Agarrate, Julio, agarrate. Ahora vamos a empezar a escuchar una columna, que en realidad no es tan nueva porque ya empezó hace un par de semanas, del título Crítica al Estado de Bienestar. Viene Leandro de Lugano y llama por teléfono y dice: qué grande Rubén Patagonia. Gracias, Leandro, por tu llamado. Y tenemos en nuestro estudio, aquí, como dicen, en el piso, no sé si la expresión vale la pena, en el piso, porque realmente un anarcopunk es un honor tener en nuestros estudios. Así me en el techo sería que saltaste por la claraboya, entraste en el estudio, y ahora ¿qué vas a decir? No, yo lo primero que digo, hola a todos los que estén escuchando. Anarcopunk me puso Julio ahí, pero me puso en el flyer como pensamiento crítico sin concesiones. Yo de pendejo era metalero, y la idea era que les teníamos que pegar a los punkies. Era la pelea de los metaleros contra los punkies. Yo estaba de los metaleros. Eras metalero. Yo era de B8, Orcas, Hermética, ese lado, no de los punks. Bueno,
¿Cómo Vas está a la audiencia? musicalizar el Te ¿Cómo programa. está la- pasaste al otro bando sin saberlo. No, después de grande te volvés así más, escuchás a Aspen, después de grande aceptás todo, la parte es así, pero bueno. Pero Anarcopunk está mejor que otros Está destinos. obvio, de los que escuchan obvio. Aspen, yo te diría. Más vale. Seguimos. Va de Me gustó retro. lo de Anarcopunk de Julio, estuvo genial. Bueno, a ver. A la audiencia, para empezar. Bueno, mi nombre es Mauricio Stelkik, o sea, estoy en muchos sentidos, me siento por un lado joven y por otro de vuelta ya de muchas cosas. Entonces vamos a dar, esta columna tiene que ver con que en mi caso, por quien habla, estoy como de vuelta como con muchas cosas. En el sentido de que yo antes, hace unos años, estaba muy de acuerdo en todo lo que era la manifestación contra el extractivismo, contra esto y contra el otro, pero en los últimos años lo que me di cuenta es que, ¿te acordás, Arturo? Mirá, acá con Arturo Avellaneda, que lo tengo acá a menos de 1 metro, menos de 70 centímetros, me acuerdo que di una charla, 3 encuentros en el PSA en 2019, que hablaba sobre la Argentina invadida. Entonces es como que finalmente, ¿cuál era el pronóstico, el diagnóstico? Absolutamente fatalista, pero realista. ¿En qué sentido? En un sentido largo que no voy a hablar acá, pero que, por ejemplo, yo le haría una pregunta a cualquier persona que haya sido entrevistado, que esté escuchando, yo le digo, ¿alguien sinceramente cree que Argentina no está entregada? Ya está entregada desde 1955. Desde ese año me acuerdo que una vez, al amigo Pablo Garagoski, que lo conociste, por supuesto. físico, contaba como en 1955, cuando vino el golpe de Aramburu Rojas, lo que pasó fue que estaban por desarrollar acá poder nuclear y vino un general norteamericano en 1950, canceló y pusieron a la CONE a investigar pelotudeces. Estamos hablando de que hace 70 años Argentina está entregada. Entonces hay personas que te siguen hablando de que vamos a hablar. Yo escuché el otro día, estaba ahí a Yerbe. Yo vi a gente del MLE de Yerbe en Mar del Plata. A Yerbe, claro, estuvo en nuestro programa. Exacto, pero es como que son gente que es como que... Mira, Carlos Avellán también lo conociste. Carlos, Mira, ahora para que voy a decir Yerbe. un par de cosas porque suena re duro lo que voy a decir, porque yo digo, ¿para qué no luchemos porque esto es todo al pedo? A ver, yo lo que voy a decir es esto, uno puede sacar esa conclusión, no luchemos todo al pedo. Yo lo que voy a decir va a ser de valor lo que voy a hablar, que tiene que ver con el ideal que en el fondo está detrás de toda la crítica a los imperialismos y demás, que tiene que ver con un modelo de bienestar que no tiene nada de bienestar. Pero, por ejemplo, la última nota de color, que ya termino con eso, Carlos Avellaneda, que ya lo conociste vos, él, por ejemplo, en 2003 se juntó logró ayer, él sabía mucho de defensa, cuestiones de electricidad y de energía, llegó a tener en 2003 contacto con gente del Ministerio de Interior, Seguridad y Defensa, no sé si era Ross y otros, con Kirchner. Y entonces le dijeron, tenemos un sistema para hacer misiles, esto que el otro. Fue y le dijo, bueno, si al final les dijeron, entren acá. Lo llegaron y le dijeron, agarre ese fichero. Agarraron un fichero y le dijeron, todo esto que está acá, usted me está proponiendo esto. Ve todo esto que está acá, abrió un cajón lleno de fichas, lleno de 30, 40, 50, dice, todo esto que está acá fue prohibido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, o sea, le estuvo diciendo, no podemos hacer nada, señoras y señores, la soberanía ya no existe. Entonces, eso se lo dijeron en 2003. Entonces es como que yo entiendo a todas las personas que en Heidilandia, que Argentina ya está entregada solamente, entonces mi visión es, salvémonos poco, el último que apague la luz y listo. Pero más allá de todo eso, que no suena muy optimista, lo que yo quiero es, esta es la parte de Anarcopunk, obviamente, ¿verdad? Esto que estoy diciendo, obviamente que puedes decir lo que quieras. Ahora va a venir la parte más importante, Dale. es así. ¿Por qué yo dije la crítica al modelo de Estado de Bienestar? Porque, a ver, ¿cuál sería, dentro de toda la tónica del programa, que por supuesto yo, gracias a Arturo, aprendí un montón de cuestiones que tienen que ver con lo paleo, con las cosmovisiones aborígenes y demás, en todo lo que hace a la salud, a la medicina, a toda una serie de cuestiones de saberes ancestrales y demás que por supuesto trascienden y superan todo lo que es la medicina alopática y un montón de cuestiones de lejísimos, y obviamente que el contacto con la Pachamama es lo que nos hace más fuertes, eso está clarísimo. Ahora lo que yo voy a decir, que finalmente, en líneas generales, lo que uno puede ver detrás de toda la crítica antiimperialista, sea porque vos estés a favor de China o de Putin o de Trump o de lo que vos quieras, es como que en el fondo lo que está detrás es que critiquemos al imperialismo para que haya un desarrollo. Se habló mucho de soberanía. Soberanía, digamos, energética, económica, lo que vos quieras. Y las banderas del peronismo, las banderas del antiimperialismo, llámalas como quieras. Socialismo. Exactamente. Entonces, uno podría decir que uno entonces tendría que luchar contra esas potencias hegemónicas que intervienen porque impiden nuestro propio desarrollo como naciones soberanas independientes. Bien,
Ahora bien, ¿qué hay detrás de esa idea de desarrollar una nación soberana e independiente? De mi punto de vista, hay un modelo falso de felicidad que es el modelo del estado de bienestar que se terminó, en 1980 ya se terminó, que era el modelo en historia, se estudia en cualquier lugar, del modelo de 1945 al 75, con la Argentina como bandera de, por ejemplo, América Latina. El único país de clase media era Argentina, después se fue cada vez más latinoamericanizando en general, empobreciendo, pero era como Argentina el país más europeo, más de clase media de todos, junto con Uruguay, y para de contar. En Chile, todos los demás países no había nada de clase media, eran ricos y pobres, no existía la clase media. En Brasil tampoco, recién con Lula empezó un poquito, pero siempre Brasil fue pobres, ricos, sin clase media. Argentina, el país europeo, el ejemplo de que éramos Europa, éramos el bienestar. Eso dejó de ser hace 30 y pico de años, está clarísimo. En Europa también, te digo. No, ya lo sé. De hecho, hay en América, en Estados Unidos, había mucho que decía, The American Dream is over, o sea, en Estados Unidos también. De hecho, yo cuando estaba muy preocupado por la sustentabilidad, había unos que se llamaban un emprendimiento acá de gente argentina que se llama Weatherization, era de aclimatamiento, se llama Weatherization, en vez de Médicos Sin Fronteras, Weatherization Without Borders, o sea, aclimatamiento sin fronteras. Sí. ¿Cómo nació? Porque en Estados Unidos, en 2008, con la crisis que hubo en Estados Unidos, tuvieron esas personas que ir sí o sí, asistir a personas a 8 millones de hogares en Estados Unidos, o sea, 24 millones de personas, porque no podían pagar la luz y el gas. Claro. En Estados Unidos. Entonces, la crisis de la subprime, estás describiendo 2008, Lehman Brothers, Fannie Mae, etcétera, etcétera, que terminó con la flexibilización cuantitativa, que es la manera en la que imprimen dólares irrestrictamente para la gilada. Bueno, la cuestión es que independientemente de eso, eso sería una crisis. Estamos diciendo algo que está mal. Yo lo que vengo a criticar acá es algo que supuestamente es lo que está como bien. ¿En qué sentido? Mauricio, te hago una interrupción. Sí, antes que vos te declares, porque hoy estaba estudiando Georgi Lukács, Historia de Conciencia de clase. Un clásico del marxismo. Y bueno, un libro de 1918 dice... voy a hacer una cita porque por ahí puede que se puede estar de acuerdo. A ver. Que me pareció muy interesante. Decía que algo como que básicamente la crisis real es nada más y nada menos que la intensificación cuantitativa y de intensidad, también repite 2 veces, de la sociedad burguesa. Como que exacerbar la dimensión de la sociedad burguesa es nada más que la crisis. O sea, es una burguesía llevada a la X, ¿no? O sea, el objetivo es salvar la clase media y encima que se caguen entre ellos. A lo que voy es lo siguiente, que tiene que ver con algo. Yo en ese caso, Luca, vos mencionaste a Lucas, si vamos a hablar, yo en cierto sentido me puedo considerar modestamente un marxólogo. Además, desarrollé proyectos que están en base a la ideología marxista, pero un proyecto de microciudades autosuficientes, pero que tiene que ver con nuevos paradigmas de lo que es la calidad de vida. En ese caso, más que Lukács, yo siempre rescaté más a Marcuse, de los años 50, que hablaba de la crítica al modelo de alienación. Él trabajaba mucho sobre el modelo de alienación de la vida, de trabajar, que en realidad es... La vida era el lema de Perón, era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Ese era como el modo. Ahora bien, independientemente de eso, tiene que ver justamente con que lo que está detrás de todo lo que es las críticas a los imperialismos, a lo que no nos dejan de ser soberanos. Bueno, a ver, ¿y cuál es lo que está detrás de cualquier persona que esté atrás, escuchando, atrás o adelante, enfrente, donde esté, del otro lado de la radio, como oyente, diciendo, no, porque nos impiden desarrollar? Bien. La crítica al modelo del desarrollo tiene que ver con que finalmente todo lo que está trasfondo es ese modelito de la Argentina y de la clase media, con pleno empleo, en donde tuvieran o no auto la familia, tenían su empleo fijo, sus vacaciones, su aguinaldo, y era una sociedad de consumo individualista, en donde además, incluso fíjate, que todos los políticos de derecha, izquierda, centro te dicen, porque lo que pasa es inversión, empleo, crecimiento, todos te ven el paquete, salud, empleo, bienestar. A ver, entonces para empezar, lo que yo voy a decir es que básicamente hay varias cosas que son, hay que punto por punto, todo el ideal que está detrás de las críticas al imperialismo, punto por punto es absolutamente desarmado y demostrado como falso. ¿A qué voy? Acá me hice un machetito acá cuente, está la cámara, lo pueden ver, acá está, lo pueden ver acá en la cámara. Sí, me sigue la cámara. Exactamente. Bueno, tiene que ver con que en el fondo lo que estas personas, cualquiera que haga una crítica a algo que no te deja desarrollar, estaría a favor de querer en el fondo reeditar
el modelo del estado de bienestar con todos incluidos, con una clase media, con esto que el otro, con empleo justo, salario, zaraza. Lo cual es absolutamente imposible de reeditar porque la tasa de ganancia del capitalismo no lo permite, pero más allá de eso, que sería una discusión económica muy sofisticada, muy en concreto. La idea es que estas personas, todas las críticas a los imperialismos, tienen en el fondo la idea de que podríamos volver, si nos dejaran progresar, a hacer un capitalismo nacional, como por ejemplo sería Yerbe, inclusivo, con empleo con dignidad, en el caso de él, con un estado empresario, etcétera, etcétera. Pero sobre todo con mucha exportación y logística, dijo. Claro, pero eso es la macro. Vamos a la micro. El tema es que finalmente, ¿qué tipo de sociedad es la utopía de todas las personas que se oponen al imperialismo? Te escuchamos. Esencialmente, quieren volver a una sociedad de un capitalismo de mercado regulado, con un Estado, como decían, que es un Estado presente, que te dé un aguinaldo, que te dé unas vacaciones, que te dé esto, pero finalmente no deja de ser una economía mercado competitiva en donde habría ciertas protecciones como para que pueda la persona desarrollar. Ahora bien, ¿cuál sería después el otro tipo, el modelo social? Sería el modelo social en donde supuestamente es una familia nuclear con mamá, papá, 2 hijos. Los hijos sí pueden que tengan acceso a la universidad para que la universidad, gracias a eso, les dé bienestar y progreso. Ahora, en los hechos concretos, ¿qué demostró el capitalismo de todos los años? ¿Qué fue la universidad? Esencialmente fue un gran proceso de fabricar mano de obra barata calificada. Es decir, por ejemplo, dicen, los médicos del Garrahan no le pagan porque ganan 800.000 pesos, piden 1.200.000. Si yo fuera un Estado capitalista, digo, no, suprimamos todos los consejos de trabajo, vamos a ver cómo yo enseguida voy a conseguir médicos por 700.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay un montón de graduados. Te hago un ejemplo concreto, pero ayer lo leí. En Calabria, en el sur de Italia, le pagan tan poco a los médicos italianos que se fueron toda la mierda. ¿Y sabés quién va a trabajar? Los médicos desde Cuba. Es lo que está diciendo vos. A lo que voy a decir, y esto es importante. No solamente que es imposible de reeditar un modelo de movilidad social ascendente, que es el de los baby boomers, nuestros abuelos, ¿sí? Sino que en realidad también tiene que ver con que este modelo implícito que tiene, y ahora yo... No, un poquito más y ya está. Tiene que ver con un modelo que no se critica. Voy a apuntar por las cosas que yo propongo, porque si no pareciera que te digo, se van a morir todos, salvémonos poco, no sirve para un carajo. No, a ver, yo voy a decir 2 cositas, me va a dar un tiempo, estoy mirándolo ahora, tranquilo muchacho, van a hablar usted también, pero ¿qué cuestiones sí propongo como alternativa? Eso que en realidad no lo piensan como realmente como una utopía esto. Yo les voy a contar una anécdota nomás que yo tuve para que tengan idea de que esta persona, o sea, yo que estoy hablando, yo me he movido con todo lo político, derecha, izquierda, pero en lo que vos quieras. Yo me acuerdo que hablé una vez con un tipo que era el segundo o el tercero del Cuervo Larroque en 2014 en el despacho 314 del Congreso Nacional, donde había ido Chávez a visitar a Kirchner. Bien, yo estaba hablando ahí y le decía, mira, vos estás hablando a todos los chicos, ganemos las calles, no sé qué. Yo te digo, mira, la calle ya está perdida desde el momento en que la gente no dejó de estar a las 7, 8 de la tarde con una reposera tomando mate afuera y están todos adentro jugando a la PlayStation. Vos decís, te damos consumo, esto como unos pelotudos todos ahí metidos en el celular, en la PlayStation, y decís, la clase obrera, los sectores populares tienen su Play. Una mierda, o sea, era mejor antes, cuando estaba la repo con los pibes, jugaban sanamente. Eso es ganar las calles. ¿A qué voy? A que en realidad, si queremos plantear algo mejor, tenemos que pensar en la escala chiquita, en la escala humana. ¿Qué vínculos sociales tenemos si son de calidad? ¿Qué vínculos ambientales tenemos si son de calidad? ¿Qué enseñamos en respecto de cómo relacionar niños, adultos grandes con la naturaleza? Volver a las relaciones de vecindad. Y cuando vos te la pasás analizando la macro, que Putin, que Trump, te olvidas del factor humano. Porque me estás hablando de macro, me hablas de exportación, pero te olvidas, ¿cuál es tu ideal? Claro. En el fondo, se desdibujó la idea de cuál es un ideal humano bueno a lograr. Porque la idea de nación, de economía nacional, de soberanía, deja a un lado el desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, y ya con esto termino, y ahí hablen todo lo que quiera usted, porque ya hablé todo, pero además de que es imposible reeditar el estado de bienestar, muchas cosas que han hablado en este programa, tiene que ver con que también en ese paquete de progreso está todo lo que llaman salud. Yo cuestionaría todo lo que es, o sea, Arturo tiene infinidad de experiencia de lo que son los pueblos aborígenes, comunidades ancestrales, vos mismo haces chikung, de todo lo que tiene que ver con una crítica desde raíz a la medicina alopática. Totalmente. Por ejemplo, cuando me dicen, no, porque el sueldo es para el Garrahan, yo digo, el Garrahan y todo ese sistema del CONICET y todo, fue el que te obligaba por la fuerza a meterte una inyección experimental que tuvo. Entonces dijo, a ver, yo no puedo decir como si fueran neutros. Entonces es como que si critiquemos a todo un paquete que es muy cuestionable
Y entonces, si nosotros tenemos un modelo distinto de forma de vida y de desarrollo humano, ahí yo me sumo a criticar a Trump, a Putin, a Xi Jinping, al que se te ocurra. Pero si no nos replanteamos cómo pensamos que un ser humano se tiene que desarrollar en su día a día, me parece que es toda una crítica muy evasiva y bueno, ya está, acá terminé. Bueno, Mauricio, te quiero contar. Yo, primera cosa, quiero decir que estoy muy de acuerdo con Mauricio, que es mi pensamiento originario de las comunidades autónomas. Y bueno, el tema de la salud, ni lo hablemos, vengo de dar clase de chikun, así que claro. Directamente, ni siquiera la plantita, el aire directamente, usar el aire para sanarse, pero bueno. Hoy escuchaba que hubo elecciones en Venezuela, y me pregunté, porque no lo sé, lo desconozco, el modelo municipalista, porque la verdad que es una idea que viene también de otros pensadores como Murray Bookchin, que era ecoanarquista, anarcocomunitarista, y bueno, la idea es esta también, lo que también vos, Arturo, muchas veces planteaste, que justamente el desarrollo a escala local, o el no desarrollo, llamémoslo como queramos, ¿sí? Pero la proyección a escala local es la clave de todo esto. O sea, nosotros acá hacemos un programa en que comentamos, obviamente es un programa de radio, no es un programa político, o sea, es un programa de hacer un programa político, es un de comento y análisis. Pero es clave la escala pequeña, es clave la experiencia de pueblos originarios, es clave la experiencia, por ejemplo, de los proyectos de transición, como se hizo en la comarca andina, por ejemplo, ¿no? Son todos proyectos que tienen que ver con la relación de que vos decías, bioconstrucción, relaciones interpersonales de otro tipo, escala pequeña, huertas, etcétera, etcétera, etcétera. Dos cosas nada más ya con ese tema, yo te digo, porque el que... para contactarse conmigo, el que me quiere me busca en Facebook, no uso ni WhatsApp ni Instagram, Mauricio Educador. Yo escribí hace 10 años, 11 años, para un periódico de izquierda independiente en Uruguay, un análisis que me maté haciendo, era un análisis en un periódico que eran 3 casos de cómo se abortaron procesos participativos desde los gobiernos progres. Claro. En Uruguay, en Brasil y en Venezuela, como todos los gobiernos participativos, se abortaron desde una visión, entre comillas, a ver, cuando por ejemplo, yo no voy a defender a este gobierno, pero cuando, es un ridículo igual, pero cuando te dice Conan, que te dice que el ACEL es un pichón de Stalin, en realidad, digamos, o sea, fue un poco lo que pasó, porque todo de una manera verticalista, todos los gobiernos progres anularon todos los procesos de desarrollo y participación. En Brasil, en Uruguay y en Venezuela, y lo tengo todo documentado de todos los casos, de cómo fueron los mecanismos para decir, no participen, solamente reduzcanse a votar. Entonces después, por más que diga soberanía, la patria es el otro, que si a la persona le decís, vos votá, quedate en tu casa, no joda, y qué sé yo, la verdad que no hay mucha diferencia. Un formato político clientelar que además puede ser cuantificado no solo en moneda, no solo en clases sociales, sino también en energía. Te cuento, Mauricio, que en la siguiente hora vamos a hablar de esto, porque podés calcular o mencionar o mensurar el nivel de la clase media alta de Estados Unidos, al que llamaron durante un siglo el estado de bienestar, o sea, la familia nuclear, 2 garajes, 2 autos, niños en la educación privada, clubes para el fin de semana jugando al golf, al tenis, en 26 litros de petróleo por habitante por día. Qué interesante esto. Es interesante porque otros pueblos viven con 12 litros por habitante por día, otros con 4, otros con menos de 3, y coincide geométricamente con lo que nosotros llamamos miseria, pobreza, pobreza energética, un tema del que vamos a estar hablando en la siguiente hora, pero que puede estimarse perfectamente en la capacidad de uso y de consumo, ya no de moneda o de nivel cultural, sino de energía, el estándar de vida de la familia del futuro. Muy interesante, porque la ruptura de esta cadena de valor que significa enchufar el celular en la pared, enchufar la radio en la pared, enchufar el lavarropa en la pared, salir con el auto, la ruptura inexorable, puesto que toda esa fuente no es renovable y hasta ahora no ha sido masivamente sustituible, va a significar justamente lo que estás planteando, que es un escenario de autonomía, un futuro municipio con la capacidad de reincorporarnos al uso del suelo, a la cultura, a la amistad del vecino, etcétera, etcétera. Muy interesante, Julio. Bueno, esto era el proyecto que estuvo a principios de los 90, Rob Hopkins,
con su manual de transición, ¿no? Obviamente la transición a que se refería él no era la transición de la Unión Europea del autito eléctrico, de la batería de litio o del hidrógeno verde. Era justamente cómo salir de un modelo totalmente dependiente del petróleo y reconfigurar todas esas escalas en que están exactamente lo que nombraste vos: medicina, energía, relaciones sociales, producción de alimentos a escala inmediata, etcétera, y que realmente ha sido totalmente borrado del mapa o tergiversado por la grande política pública, que obviamente están de acuerdo y necesitan los grandes monopolios y las grandes transnacionales para poder seguir sirviendo a sus padrones, ¿no? Fue la columna de nuestro amigo Mauricio Educador. Se llama Mauricio Stelzig, no lo vas a poder escribir salvo que seas, viste, exégeta. Pero Mauricio Educador es su Facebook, seguilo, ponete las pilas porque va a ser columnista invitado especial de nuestro programa. Dale. Bueno, entonces una versión del buen vivir que va hacia la crítica del estado de bienestar. Lucho, vamos con la tanda, por favor, y ya tomamos una pausita y nos vamos para la segunda parte del programa. Lo mejor del rock nacional. Lo mejor del rock nacional. Es FM La Boca 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Betelgeuse vuelve al sur. Presentación oficial de A Punto de Caer, la nueva canción de la Estrella Roja. Estoy al borde de perder mi propio juego. Viernes 1 de agosto. Venite a Beer Garden, España 451, Lomitas, a las 21 horas. Entradas anticipadas con descuento en Pass Line. Produce Vivimos Música. Betel, la Estrella Roja del Sur, sigue brillando. Porque no solo fuimos testigos. Gracias, FM La Boca. Amigos de nosotros, una radio que defiende el idioma castellano. También fuimos parte. Y a pesar de muchos, que me pasen el FM La Boca, con todo amor hacia FM La Boca. Hoy más que nunca seguimos siendo parte. FM La Boca 90.1, parte del rock nacional. Pechi Pajés presenta sus nuevas canciones. The Fool, un folk rock con colaboración de Piti Fernández de las Pastillas del Abuelo. Y el nuevo lanzamiento a partir del 19 de junio por todas las plataformas digitales. Lo barato sale caro. Un reggae roots en colaboración con Raúl Rufino de Los Tipitos. Pechi Pajés. Búscalo. La convicción del demente. Con la conducción de Fede Bugallo. Todos los martes de 20 a 22 por FM La Boca 90.1. Ahora con la nueva app de FM La Boca, además de escucharnos, podés pedir temas, enterarte de las últimas noticias del rock nacional y mucho, mucho, mucho más. Ingresa FM La Boca en tu buscador de aplicaciones, instala la app y llévanos donde quieras. FM La Boca. Uno más de tus sentidos. Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Icus. Libros para una cultura de la integración. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. ¿Estás pensando en tramitar tu ciudadanía italiana? ¿Querés reconectar con tus orígenes italianos?
¿Estás planeando ese viaje tan esperado o querés emigrar a Italia? Vení con nosotros a estudiar italiano. Somos todos docentes nativos o con años de experiencia en Italia. Explora Italia con nosotros también a través del cine, el teatro, el arte, la música, la cocina, la literatura y sobre todo con nuestra buena onda y profesionalidad. Búscanos en www.nuevaitalia.org. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Y seguimos adelante, Julio, con el tema de hoy que es energía. Veníamos hablando con Mauricio Stelzig, que ya regresa con la pausa. Luego de la pausa, porque él nos planteaba el estado de bienestar y nosotros lo relacionábamos con el tema energía, porque tenemos hoy una invitada increíble, además de una extraordinaria rareza para nuestro programa. Porque para nosotros incursionar en el arte nos cuesta averiguar qué es lo que está produciendo la calle Corrientes es para expertos. Por eso también nos acompaña Karina. ¿Cómo te va, Karina? ¿Cómo estás? A entrevistar nada menos que a Vera Semerinsky, autora de Meadows, Nuestra Belleza, una obra, un unipersonal que trata sobre justamente la crisis de una persona frente a la noticia de que quizás algún día no haya tanta energía. Vera, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por invitar. ¿Cómo estoy con esa noticia, digiriendo esa pequeña noticia? Esa pequeña noticia. Pequeña ¿Puedo hacerte novedad. un pequeño prólogo para que la audiencia entre en autos? 1972... se solicita, dada la crisis, la primera crisis, gran crisis energética del 71, que dio origen al petrodólar, a la doctrina de este señor Nixon, que modificó el mundo y lo circunscribió al G7, a los poderosos victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, que se quedan con la fuente de energía más selecta, que eran las energías sutiles. Recordemos, la Primera Guerra Mundial funcionó al carbón, la Segunda a petróleo, y se quedaron con él un gueto de poderosos. Así que el MIT, el famoso Instituto de Massachusetts, encargó un estudio en 1972 a una familia de científicos encabezada por Meadows y su mujer y otros científicos más, que produjo un gráfico que nos cuenta una historia de que un día esta tremenda fuente de energía se va a terminar. Y por eso enfrentamos esa duda ahora también desde el arte. Vera, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Nada más ni nada menos, Karina, que estar hablando de un unipersonal que trata sobre justamente ese informe. Sí, la verdad que vos nombraste el año, o sea, ¿cómo llevás eso a la escena? ¿De qué manera encontrás, qué excusa encontrás para usarlo, para traerlo a la conversación desde la escena, que es el territorio que yo más bien en el que circulé toda la vida? Sí, la pregunta quizás como para introducir o empezar a abrir, ¿no, Vera? Puede ser, bueno, ¿cómo es que escribís una performance documental, ¿no? Porque ahí me parece que Arturo lo que trae es justamente lo que es la parte documental, y vos estás agregando ni más ni menos que la escena, ¿no? Entonces se armaría una performance documental, que es interesantísimo, ¿no? Con un tema, bueno, trascendental, existencial. Entonces tal vez preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer esa escritura? ¿Qué te sucede? En principio pasa algo en pandemia, que es que con tanto tiempo libre tengo mucho tiempo de averiguar el estado de cosas o meterme en noticias que hasta ese momento no me estaba metiendo. ¿Así me escuchan? ¿Se escucha? Ahí sí. Ok.
Entonces, o sea que hay algo, Vera, que la pandemia atraviesa, sí, ¿no? Sí, la Esta pandemia es un escritura. giro de tiempo libre, de tiempo usado de otro modo, un momento en el que uno sale del automatismo en el que estaba y hay tiempo para otras cosas. Y yo estaba bastante interesada en ver el estado, digamos, el estado de crisis que uno intuye, pero no tenía datos reales. Y allí fue donde me entero que en 1972... Ah, mirá, en ese momento. Fue en la pandemia que me enteré que ese año se publica el informe Meadows y, bueno, la casualidad, la excusa narrativa y dramatúrgica me sonaba mucho ese año porque yo nací en ese año. Eso, ¿no? Es el año de tu bienvenida al mundo. Claro, yo pensaba, mientras yo estaba naciendo, el MIT y el Club de Roma estaban publicando un informe en el que decían que miren, que si seguimos así, en 50 años la cosa se derrumba de verdad. Entonces yo decía, y yo venía al mundo con esa sombra proyectada y digo, bueno, acá como mínimo hay un eje narrativo. Un sino, un destino marcado para Vera. No para Vera, para todes, ¿no? Como digo, en mí se cruza como esa casualidad y la habilidad o el deseo de mezclarlo con palabras y escena y hablar de eso. Pero no era yo la única que nació en 1972. No, claro. O sea, somos todos los que venimos con esa sombra proyectada. Y además hay un antes de 1972. No hay un recorrido, por lo cual en ese año también se llega a ese... El descubrimiento del petróleo, el uso de los recursos. Y Vera, y esto de la pandemia, ¿no? Donde me parece que también el informe hace mención a algo de la década, ¿no? Del 20, como importante. Eran gráficos que en realidad era un programa computacional, se llamaba World 3, que ponían variables y si seguimos así, las cosas van a ser de este modo. Si paramos de consumir petróleo a esta escala, entonces la vida va a ser... Y es un cuadro de doble entrada, diferentes cuadros de dobles entradas con distintos escenarios posibles. Y el escenario que planteaban, que se llamaba negocios como siempre, business as usual, era, si seguimos en este curso, en esta idea de crecimiento económico como señal de prosperidad, como objetivo a perseguir para que el progreso de la civilización siga hacia adelante, ese famoso hacia adelante, en la tercera década del siglo siguiente comenzará el descenso inexorable de todas las cosas. Y en ese alimentación, momento, de recursos, etcétera. Y ahí aparece la pandemia. Y en ese momento empieza la pandemia, en 2020. O sea, es un calco. Y todas las predicciones calcaditas. O sea, digo, están increíblemente parecidas o iguales. O sea, no hubo mucho margen de error. No es que era una predicción, o sea, era un pronóstico, no era una certeza. Claro. Pero se cumplió al pie de la letra. Bueno, la cosa interesante es que justamente la pandemia vino para reconfigurar este escenario. Entonces, para mí la lectura es invertida, ¿no? Es como que se organizó una pandemia, a pesar de lo muerto que hubo, lo que hubo. O sea, ese es otro discurso, que también hay una gestión, ¿no? De una pandemia. Se puede gestionar de una forma u otra. Era la primera vez que los que estaban bien estaban adentro. Normalmente eran los enfermos los que estaban adentro, históricamente. Entonces yo creo que en ese marco de reconfiguración del capitalismo, también a nivel energético sobre todo, fue que se decidió parar el carro, parar las pelotas, es decir, bueno, vamos a ver qué pasa ahora si cortamos todo intercambio, cómo reconfiguramos lo que después va a ser el escenario que estamos viviendo en estos días. O sea, como que guerra mundial básicamente en acto, etcétera, etcétera. Yo creo que la pandemia fue el gran momento para reflexionar sobre este tema, porque fue hecha a la luz de este tema, más allá de la dictadura sanitaria que se impuso, ¿no? El estado de excepción obligado, la inoculación, todo lo que sabemos de liberticidad total, pero más allá de esto fue como un momento que enfocó a decir, bueno, vamos a ver si paramos el carro, ¿qué pasa? El tema es que la reconfiguración no es que no salimos muy, digamos, se presionó el acelerador una vez que se reorganizó todo y se volvió como un mismo sistema, no hubo demasiada introspección social como para decir, che, cambiemos el rumbo. Más bien, fue un proceso consultivo para nada. Claro, sigue habiendo decreciente, decir. Claro, que potencia lo decreciente. Fue para reorganizar básicamente lo que es... Lo que ahora estamos de acuerdo, sí. Claro, sí. Como habilitar, ¿no? Habilitó... Sí, sobre todo el decrecimiento de Estados Unidos, que está clarísimo, que lo que vimos hoy, no sé si Arturo
un poco habló al principio de este tema. De Y Julio, la trágica sospecha de que los aliados de esas curvas descendentes puedan ser acaso la guerra, la tasa decreciente de la natalidad, la preocupación por la longevidad de los jubilados. Que hoy China, perdón, hoy China paga $500 por pareja para tener más hijos. Noticia de hoy. Así que la curva demográfica de Argentina está en bajada, de Europa está en súper bajada y China está poniendo plata para que la pareja tengan hijos. Sí, la natalidad. O sea, el aspecto demográfico es una consecuencia del desarrollo. La caída demográfica, y puede ser. Interesante. Nos están forzando sin consultarnos, eso es seguro. Ahora, Vera, ¿cómo lo vivimos desde la mirada de una nena? En la descripción de un unipersonal es increíble, porque no son pocos los detalles que usualmente al gabinete, al gráfico, se les escapan. Y la subjetividad nunca llega a comunicar este tipo de detalles. ¿Qué pasa con tu futuro? Vera, vos naciste justo cuando empezó el informe y ahora vas a tener que seguir viviendo. Sí, parece que sí. Esa era la idea, decir, bueno, ¿cómo se cuenta esto desde la experiencia individual? O sea, ya los datos se dijeron 1500 veces, no en los ámbitos científicos, no entran por ningún lado. ¿En qué lenguaje? ¿Servirá el lenguaje de una nena con su dolor particular y su historia personal y sus expectativas para ver si se atraviesa esa capa de negación? No lo sé, digamos, es un intento más de traer el tema a la conversación y de poder explayarnos sobre eso. Pero ¿servirá el lenguaje de una nena? ¿Sirve el lenguaje del arte y no el científico para lograr tal vez una identificación con quien lo escucha, para decir, a mí también me duele y yo también tengo miedo? Meadows es un intento de cambiar de código de lenguaje para hablar de eso, de lo que ya se viene hablando y que no es ninguna novedad. Y además es una niña que agrega una voz, ¿no? Y que, digamos, me parece que esa voz, te pregunto, ¿no? Porque vos mencionabas recién que no sos vos, ¿no? Como persona en sí, sino que vos representás o que esa voz representa, bueno, digamos, un hecho mundial, ¿no? Puede ser portadora de tantas voces, o sea, digo, no es eventualmente es mi historia, pero me parece que puede resonar, o la suerte sería que resuene más allá de mi historia. No me interesa tanto contar cómo fue mi historia. Me interesa saber si hay resonancias en la historia de cada quien en relación a este acto común, a este hecho común. De hecho, la obra se hace por distintas actrices, ¿no? Sí. Si bien la empecé haciendo yo, se estrenó y fue estrenada, y ese papel que es de esta nena, que habla ella, esta chica en primera persona, y que está muy vinculado a mi historia real, es un documental, en ese sentido tiene mucho material documental. Autobiográfico, sí, correcto. sí, está basado en mis expectativas, en mis miedos, ahí fui como, yo no diría honesta, pero digo, fui realista y fui directa a la fuente donde salía la información, que era mi historia. Tiene un marco, ¿no? Tiene un marco de una performance, o sea que es autobiográfico y no. Es que está puesta en un escenario. Desde el momento en que pisa un escenario, tenés otro marco en el cual hay otras leyes. Claro. Entonces, justamente, a ver, la ficción puede servir para que otro sea portador de esas palabras. Y parezca que es verdad, y parezca que es su historia, y que sea suficiente eso para que llegue a alguna audiencia. No tengo que ser yo, con mi verdad, actuándola, aunque a veces la actúo. De hecho, lo vuelvo a traer porque lo habíamos conversado y me parece interesante, ¿no? Que vos no la estrenás. No la estrené yo. ¿Querés contar eso? Por eso me parece... Bueno, es una obra que trata de mí, que es autobiográfica. Yo digo, ok, bueno, vamos a ver si de esta manera se instala la conversación. Me pongo, uso esta casualidad de 1972, publicación del informe Mi Nacimiento. Escribo la obra y se estrenó, de hecho, en el Festival Internacional de Buenos Aires, que es el festival que la produjo. Ahí fue cuando yo tomé contacto con la obra, claro, y quedé impresionadísimo. Se las propongo, yo trabajaba para ese festival, dejé de trabajar, la verdad que por diferentes motivos, pero les propongo esta obra, me la producen, y la fecha de estreno finalmente sucede en un momento en el que yo tenía que viajar por un trabajo.
Y estaba como en la disyuntiva de, se va a estrenar la obra de mi vida, la que habla de mí, aquella que, claro, la autobiográfica, y tenía que elegir entre eso y este trabajo, que es un trabajo que yo tengo hace muchos años y que conservo y que aprecio mucho y que no quisiera perder. Entonces se me dividía en dos, hay una encrucijada. Y de golpe aparece la idea de, bueno, que me reemplacen, ¿para qué hay un escenario? ¿Por qué tengo que estar yo? Y se la mostré, la verdad que ¿quién puede reemplazar a alguien en algo tan personal? Por supuesto que muy buenas actrices lo pueden hacer, pero en un punto invité a mis amigas, a las que son o fueron actrices, a las que saben pararse en un escenario y que conocían un poco la historia de primera mano, y no fue una, fueron varias las que se engancharon, quisieron hacerlo, y entonces ahí surge la idea de simultaneidad. Che, pero ustedes quieren hacerla... todas quieren hacer todo, es un choclo, para estudiar es muy complicado, claro. O sea, son 40 minutos de bla bla, y todas dijeron sí, yo no lo podía creer, y ahí el director, Juan Romanazzi, que es el director, yo no la dirijo, claro, yo la actué y la escribí, pero no la dirigí, lo llamé a Juan, que tiene una mirada muy sensible, y dijo, bueno, hagamos funciones simultáneas como un acto activista, como, o sea, tomemos los espacios. Bueno. Voces. Sí, que sean voces que entonces al principio se anunciaba, esto que van a ver está sucediendo en otra parte de la ciudad, hay otra persona haciendo este mismo texto, en el mismo momento, otro público escuchando estas mismas palabras, vamos. Y entonces sucedía en 2 lados, y si pudiera suceder en 5 lados sería divino, o sea, es muy difícil de producir, claro, independientemente, pero... como idea, nos recerraba. Bueno, un contenido activista y la verdad una respuesta de una barra de amigas que se presta a la lucha y se da la batalla de proyectarla cuantas veces se pueda, una Julio. Resistencia en acto. Sí, aparte es como que pone en discusión un poco la idea de reproducibilidad técnica, ¿no? De la obra de arte, como escribía Benjamin en los años 20. Y cómo es una reproducibilidad no técnica, pero se reproduce a la vez y se multiplica, ¿no? Entonces como ya entra en una... Esta idea de multiplicación que decís fue un eje, una vez que aparece la idea, che, hay que multiplicarlo, esto, o sea, multipliquemos lo que decimos, multipliquémoslo, ya que hubieran sido 4 chicas y 2 a la vez, porque no pudimos hacer 4 funciones a la vez, era muy complejo, necesitábamos 4 personas que dibujen, claro. O sea, digo, es sencilla la apuesta, no tanto, y a escala independiente y a escala chica es muy difícil producirlo, claro. pero sí, multiplicar. Es una multiplicación desdoblada, ¿no? Total. Y que a su vez cada una tiene su propia voz de esa niña. Ves otra obra, cuando ves claro. La que vos viste, la versión con Gaby Justi, creo, es una obra, si me ves a mí haciéndola, y vas a resonar otras cuerdas sobre la misma melodía, es interpretada como una banda tocando un mismo tema, claro. No va a ser lo mismo que otra banda. Y otro cuerpo, otra voz, otro ritmo, entonces ahí tenés, y la versión que te toque, y nunca vas a poder ver todas, claro. Pero bueno, claro. Vas a ver 1 o 2. Les recuerdo que la función tuvo lugar en el galpón de la Mutual Sentimiento, donde yo usualmente trabajo los sábados. Y las chicas que integraban el equipo aprovechaban para repasar la letra mientras otras ensayaban o producían la obra, porque es la misma letra y distintas actrices, pero era totalmente distinta la obra, porque una le ponía un énfasis, otra le ponía un carisma, otro un encanto. Realmente... tenés la versión dulce, la versión combativa, tenés la personalidad de cada quien aparece. Cada activista le ponía su tinte. Che, la mesa está muy interesante, pero queremos participar e invitar a la audiencia también a que nos llame, puede ser al WhatsApp de la radio, puede ser también desde la página web. La página web es fmlaboca.com.ar. Bajate la app porque entonces participás incluso del streaming del que te vamos a hablar en el próximo bloque, o llamando también vía WhatsApp al 11 57 65 27 68 y otros teléfonos más que el aficionado conoce. Estamos y seguimos en nuestro programa, ahora luego de una breve pausa musical, y regresamos ya en una conversación abierta que se quedó Mauricio para participar, porque él también participa de esta preocupación común, en la que varios invitados han estado en este estudio hablando de este tema. Entre ellos Lucio Capalvo, un profe muy querido, muy amigo nuestro,
que nos instruyó acerca de estos informes del MIT y sus actualizaciones, que son varias y que todas confirman el mismo destino del recurso masivo energético que aporta el barrilito de petróleo. Pero te lo contamos en el próximo bloque. Lucho, gracias. Seguimos en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Las cosas que más les guste, partan de ahí y hagan el dominó para atrás. Lo que ¿Más me gustaría- armonía o menos armonía? ¿Le ponemos más? Para mí esa primera parte es como Perfecto. así. Bueno, volvemos a esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Arturo, estamos hablando de la relación personal con el tema del pico del petróleo, el informe Miudos y de todo que fue la doctrina del Club de Roma también. Recordamos que también Perón participó de las reuniones y emitió un documento después de la reunión del Club de Roma en que informaba que el desastre estaba ahí, no se esperaba. ¿Sí? Un dato muy interesante. Muchos de los desarrollistas lo niegan, dicen que fue un Perón que estaba en pedo, no sé qué, pero la verdad que hay un documento que existe y que advierte justamente a lo que va a ser el desastre ecológico y por ende también económico. Es interesante que economía y ecología tengan la misma palabra, que empiezan con la misma palabra, que es oikos, ¿no? Oikos quiere decir vivienda en griego antiguo, y entonces acá tenemos dos, ¿no? Economía es el nomos del oikos, es decir, el orden, ¿no? La ley de alguna forma del oikos, mientras que la ecología es el logos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos órdenes distintos, deberían ir de la mano, y vemos que justamente a partir de este informe vemos cómo se van separando, ¿no? Totalmente. Bueno, yo, disculpen, después ya le cedo la palabra, pero quería meter un bocado porque no se escribieron de WhatsApp, un oyente, y Antonio, que nos sigue siempre, le mandamos un saludo desde Villarreal. Dice, Julio, las empresas deben tener los empleados en blanco, dice. Hay que obligarles, aunque pierdan dinero, así los aportes ANSES hagan posible pagar una jubilación normal como es en el resto de los países. Así, después de 30 años de aportes, ANSES tendrá fondo para pagar una jubilación digna para seguir viviendo a los jubilados ahora que tienen más años de vida que antes. Bueno, esto es un tema muy interesante. También dice, gracias, es muy necesario, los empresarios lo toman en negro para evitar gastos y enriquecerse más, y acá se apagó el teléfono, de lo que corresponde. El hambre de los ancianos es inhumana esta codicia, ¿sí? Bueno, Antonio es jubilado, así le mandamos un abrazo. Ayer estuvimos juntos en una reunión de los Giuliano, también es inmigrante de Italia, vino acá después de la guerra. Estuvimos con Karina ese día también, cuando lo entrevistamos acá en Mundos Paralelos, una historia muy importante. Y bueno, esto tiene que ver con todo esto también, ¿no? Porque en ese programa Antonio también hizo mención al niño. Era un niño el que Claro. viajaba de Italia para acá Exactamente. ante la guerra para tener un lugar. Así que hay algo de lo niño que parece que siempre está, ¿no? Ahí parecía de los Apeninos a los Alpes, el clásico del inmigrante italiano hecho realidad, actualizado. Lo social no nos queda en el tintero para nada en relación a la crisis energética. Mauricio justo hoy traía el tema del bienestar. Para mí es un tema siempre presente, y agregar en la agenda, obviamente, de las consecuencias de una discontinuidad en el suministro energético o una merma forzosa, como la que está ocurriendo en Europa con el gas, por ejemplo. Recalcular lo social, el bienestar, cada uno en su propia familia, Pero, el proyecto de vida. Arturo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si en lugar de decir petróleo, decimos hidrógeno verde? Ese es el tema. O sea, realmente pensamos que el problema es solamente la forma del combustible o la sustancia del combustible, o en realidad es el proyecto civilizatorio. Esa es la cosa que me llama la atención. Esta idea perversa de un crecimiento infinito dentro de un mundo que de alguna forma es finito. De otra forma no, pero de alguna, que es la que nos interesa con lo que es el tema energético, es finito. Entonces, ¿cómo podemos pensar, no,
Y esto vale también para las renovables, para toda la energía. Totalmente. O sea, es como un approach así muy perverso al tema de la energía, ¿no? De una dependencia, de una codicia, de querer siempre más. Si seguimos aspirando a crecer y a consumir más, no hay metabolismo de terráqueo que alcance ni recursos para ningún tipo de transición, aunque se electrificara todo, consumiendo a este nivel, se acaban los recursos. O sea, es ilusorio pensar que una transición energética puede sostener el nivel de consumo y de productividad al que se aspira. Es absurdo. O sea, eso, y ese terreno de cuestionamiento, o sea, cuestionar, ¿para qué querés consumir eso? Es un terreno de posible acceso con el otro. De eso sí podemos hablar, aunque no entendamos nada de energía. Claro. En esto sí podemos, en las pequeñas situaciones, hablar con los demás, eventualmente, dependiendo de las familias, ¿no? Pero digo, con la familia, con los amigos, con los microcontextos a los que sí tenemos llegada, sin aspirar. Ojalá haya una masa crítica que se empiece a cuestionar qué está consumiendo y cuánto está consumiendo. Pero eventualmente lo que sí está en nuestro campo de alcance, en nuestro campo de dominio, es poder repensar para qué queremos eso. Eso sí es una conversación posible. No está por, no, el mundo lo manejan los malos y lo manejan las empresas. Pero bueno, traerlo a la vida terrenal y a la escala en la que vivimos el día a día es algo posible. Eso es posible. Sin duda. No creo que alcance para... sin duda, para nada, pero... datos sueltos. ¿Acaso nos quieran enchufados a la pared para que no nos movamos tanto? Toyota acaba de encender un motor a hidrógeno. Se carga agua, no se va a la estación de servicio. Es una novedad muy interesante porque habían muchos apostado a las baterías de litio, etcétera, etcétera, en el auto eléctrico. Datos sueltos. Para producir 1 caloría de alimentos hoy se necesitan 10 calorías de energía fósil. O sea, si cualquier recurso energético ha de reemplazar el que tenemos, su relación a nuestro esfuerzo es 10-1 o pasamos hambre. Hay muchos datos que son trágicos para observar acerca del futuro que nos merecemos. ¿Estamos soñando adecuadamente la manera en la que vamos a proyectar nuestras familias? Un solo litro de petróleo, una botellita como la de cerveza, para el que nos está escuchando en su casa a esta hora, equivale a 30 horas de trabajo humano. O sea, de un muchacho entrenado, estamos hablando, ¿no? Un barril de petróleo, Mauricio, equivale al trabajo en un contrato laboral de 12 muchachos al año. ¿Me entienden lo que digo? O sea, sacar el petróleo significa conseguir 12 empleados que laburen un año. Porque la máquina hace todo a una velocidad fantástica y se puede promediar el reemplazo de las máquinas con una ecuación matemática. Y algún día alguien la tiene que enfrentar y decir, estamos en el aire. Mira, Arturo, para que entendamos la envergadura de este tema, no solamente del petróleo, sino de la energía en general, pensemos que la nueva arma de China que propuso hace unos días es un arma que ya no provoca muertos directamente, sino que nada más corta el flujo energético eléctrico de un tamaño de 10.000 metros cuadrados. Una ciudad. Una ciudad. Entonces, esa es la arma, ¿sí? No son manbombas, no explotan, nada que ver, sino van y se corta todo el suministro eléctrico. Hacemos radio con un megáfono de lata, como en la época. Básicamente. No, pero para que se entienda, ¿no? La dependencia cada vez mayor de todo lo que es la logística, todo. Cada vez más dependemos de la energía. Por eso me parece que poder separar los términos crecimiento de progreso nos hace entrar que parece que sí o sí tenemos que ir con el menos, ¿no? Que hay algo del menos, ¿no? Como así... De crecer. De crecer, ¿no? Que parece que es una mala palabra en la mayoría de los ámbitos, inclusive en los más progresistas, y ahí se sobre todo, los más progresistas. Sobre todo, por eso digo, ahí hay como un intríngulis que, ¿cómo lo encarás?
Pero recién, Arturo, estabas diciendo los datos y uno no puede evitar pensar, hay que cambiarlo todo. Hay que cambiarlo todo. Hay que cambiarlo todo. Cada ¿Cómo cosa. haces para cambiarlo todo? ¿Por dónde empezás a cambiarlo todo? Eventualmente, digo, desde el terreno individual no lo vas a cambiar todo, pero por algún lado las cosas empiezan. Hay un lugar, o sea, hasta el mismísimo universo en que habitamos empezó en algún lugar. Entonces, en esa escala pequeña, tan infinita como cada individuo, ahí hay margen de acción. No sé, no creo que sea posible evitar ningún descalabro ni ningún colapso realmente a escala grande. Sin embargo, podemos prepararnos y podemos deselectrificarnos en las cosas chiquitas, porque no nos va a dar lo mismo. ¿Se enteraron lo que pasó en España en el apagón? Muchísima gente que vive en edificios cuyas puertas no tienen más llaves, sino que tienen el sistema de pip pip, se quedaron encerradas. Bueno, a mí me pasó el año pasado, vivía en Parque Patricios y se rompió la llave del portón de abajo. ¿Una llave de verdad o Sí, una es una llave llave de pip? verdad. Entonces van y cambian la llave, pero no ponen llave de verdad, ponen solo el pip pip. Y yo le digo, ¿un corte de luz? No, esto no pasa nada, tenemos 2 baterías, aparte si pasa eso, llamás al pibe y llega enseguida, te lo cambia. Digo, bueno, pero no es muy seguro. Digo, está bien que esta puerta es ridícula, con la patada se abre, pero igual, en una circunstancia de una puerta real, pesada, de metal, te quedas adentro y listo, ya está. Incendio, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ahora, el más trágico. Karina se quedó fuera del hotel en Europa. ¿Cómo fue, Karina? Sí, porque no me acordaba la clave. Bueno, por el menos. Como la cosa va por el menos, Sí. yo la clave no la podía Mira, no sé hacer si para entrar hacerlo, en el no lugar. sé si para hacerlo deselectrificarnos, pero para empezar a imaginarlo. Para empezar a imaginar vidas de otra manera, necesitamos imaginar otras cosas, no imaginar en la misma dirección, caigo en un lugar común, pero hegemónica a la que nos tiende cualquier cosa a que imaginemos. Bueno, antes con Mauricio hablamos del tema de la transición, ¿no? Hay todo un estudio que hicieron en Gran Bretaña, por ejemplo, un equipo, hay muchísimos. Pero Rob Hoskins escribió un manual de transición que justamente era para salir de la dependencia del petróleo y de la energía, ¿no? Eléctrica, ¿no? De la electrificación. Como hay un montón de cosas que se pueden conseguir o con matrices locales, micromatrices, o simplemente dejando de hacer cierta cosa y haciendo de otra forma. Esto ya está. El tema es que no se implementa obviamente por grandes intereses, y la cosa más grave es que pasa el tiempo y cada vez más la energía y también el poder y la riqueza están concentradas en pocas manos. Entonces hay un problema de democratización del colapso. Ahora, Vera, me parece que en la voz de esa niña, ¿no? Meadows propone un recupero, ¿no? Sobre todo, sin expoliar, pero digo, en el final, cuando, o sea, las últimas palabras, ¿no? Sí. No sé si algo... Es muy complicada, es una conversación muy incómoda la del colapso, digamos. O sea, no es algo que uno, para lo cual sea en general bienvenido. Entonces, ¿cómo hablar de eso? Y tiene muchos matices y tiene eventualmente distintas puertas de entrada. Y yo creería, por lo menos en mi experiencia vital y personal, que podría sintetizarlo así. Desde que me enteré con el cuerpo ahí en pandemia del colapso, desde que me angustié como una loca todas las noches llorando y duelando la vida que suponía que iba a tener y no tuve, o no tendré y no tendremos. Pero también me parece muy importante, y es ahí donde es la invitación de las últimas palabras que seguramente estás citando, yo encontré una vitalidad enorme asumiendo algo que está más vinculado a lo real o a la tierra en su dimensión más cierta, más que, o sea, por supuesto, transitando un duelo que no acaba que nunca se termina, porque estamos enraizados en una idea de crecimiento, en una idea de prosperidad y de felicidad de un cierto modo. Porque mencionás lo ancestral, ¿no? Y porque uno se pone a pensar en eso, porque es el cambio civilizatorio que ha dado desde el descubrimiento, la curva de crecimiento que se dio desde el descubrimiento del petróleo, y sobre todo acentuado a partir de los 50, de los 60, uno la ve, y fue ayer, fue hace 2 minutos, o sea, digo, la Tierra tiene 4.500 millones de años y estamos acá hace un suspiro, o sea, digo, como
como civilización, somos un suspiro y nos creemos que esto es la manera de existir. Estamos a esta altura tan hipnotizados con la idea de que y tan resignados y tan acostumbrados a que la vida es así, a que el capitalismo es así, a que bueno, Sí, a que no hay nuestra salida, alimentación no hay es salida. así, a que no hay salida y a que bueno, más o menos si puedo ser un poco feliz está ok. Estamos tan acostumbrados a eso que no podemos siquiera ir unos pocos años más atrás y darnos cuenta de que hace muy poco tiempo la realidad geofísica del mundo era distinta. Y el soporte geofísico que permitió la vida y que permitió la estabilidad climática que se dio a partir del el final de la última glaciación, hace 12.000, 10.000 años, la que permitió el descubrimiento de la agricultura, la que le permitió a la sociedad desarrollarse y expresarse como hoy la conocemos, fue la estabilidad climática. La estabilidad climática se va a terminar. Esto ya lo dice la ciencia. Entonces, ¿cómo no pensar en nuestros ancestros? ¿Cómo no pensar? ¿Cómo no traerlos? ¿Cómo nos estamos... ayer usé una expresión, estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque la Tierra es un lugar increíble, es un lugar en donde tirás una semilla y cae y crece un árbol. Y ahí eso hay no voces, se da en ¿no? cualquier lugar del universo. Es muy particular el espacio en el que Sí. estamos y no lo estamos cuidando. Entonces estamos matando nuestro propio hábitat. ¿Cómo no pensar en aquellos que lo descubrieron, en aquellos que descubrieron la agricultura, en aquellos que... Y ojo, con la civilización hemos hecho cosas extraordinarias. No digo que todo en nombre del progreso ha sido en vano. O sea, hemos puesto un... Digamos, hemos No llegado todo, no lejos, todo, no no solo a la todo, Luna, hay no todo. hay un observatorio a 1,5 millones de kilómetros, podemos vislumbrar los orígenes del universo, dicen. Ahora, está teniendo un costo mucho más grande de que el que podemos afrontar. ¿Cómo no remitirnos a aquellos que nos trajeron hasta acá para repensarnos nosotros con este presente? Y ahí me parece que aparece la voz del originario, ¿no? O sea que nuevamente la voz está como protagonista, o las voces, o la voz en la niña, pero digo, ¿no? Es que nuestras voces resuenan más voces si uno las deja hablar. Pero hay que dejarlas hablar, hay que despersonalizarse un poco, hay que salir un poco de esta idea central que uno tiene de uno mismo, existiendo con esta identidad tan afianzada que por otra parte, bueno, si uno rasca un poco, está construida sobre los escombros de civilizaciones que empiezan con la conquista de América, por lo menos acá hablo, ¿no? A nivel local. Entonces, pero hay que dejar hablar a los ancestros que habitan en nosotras, en nosotres, en nosotros. Pero para dejarlos hablar hay un ejercicio que hay que hacer. No está en la zona de confort, hay que ir a buscarlo. Y eso requiere una actitud activa, eso requiere un cuestionamiento de cada impulso inercial que yo tengo automático para... de los que estamos hechos hoy. Hoy estamos hipnotizados. Bueno, hay un rasgo colonial ya que es intolerable, ¿no? Es el tema que no se sale del paradigma colonial eurocentrista, y la verdad que todo lo que necesitamos en parte es recuperar el buen vivir. Esta manera de vivir que tiene muchísimo de los pueblos originarios de Argentina, que es un país muy culpable de no reconocer su patrimonio cultural, no culpable solamente a nivel moral, o sea, de culpa hacia otros, sino hacia sí misma, que no es capaz, por su ignorancia, de reconocer lo que realmente tiene. Eso es lo peor que puede pasar y en un acá, país. blancos nosotros, orgullosos de nuestra ciudad más europea del mundo, pisando sobre eso. ¿Y cómo integramos eso? Transformándolo. Bueno, o sea, no digo negándolo, hay que porque la reconocerlo. arquitectura, hay que reconocerlo, por eso, hay que reconocerlo. Hay que mirar no hacia el Atlántico, sino hacia la cordillera, es muy fácil, pero la mirada está toda puesta hacia allá y todo hipnotizado con el tema que esto debe ser. Y nada dentro de lo Europa, hegemónico tiende a que uno pueda hacer ese desvío de mirada. Hay una fuerza personal que hay que ejercer para desviar esa mirada y para salir del camino preconcebido por el que más o menos estamos circulando hace un montón. Y Meadows propone, ¿no? Y es una invitación. Sí, es muy lindo Propone esto. algo de Es esto, una ¿no? invitación muy lindo, a que muy lindo. pensemos, a que hablemos de esto, a que pensemos esto, a que nos pensemos como portadores de palabras que hoy desconocemos y que tal vez habitan en nosotros,
nosotras, en nosotres, en nosotros. Entonces es más grande lo que yo pensé que tenía, y tal vez sí. Es una invitación a entrar en otra idea de vínculos. Y por eso lo hacemos. Y en el altillo seguramente hay algún reloj a cuerda de algún abuelo. En el galpón puede haber un taladro de otro abuelo, un taladro de aquellos que había que poner el brazo. Si vas al galpón por ahí en el campo de algún tío, vas a encontrar un arado de mancera, vas a encontrar esas sierras largas con las que se cortaban los árboles, y replantearte un poco si acaso aquella gente no le ponía otra onda, otras ganas a la ocupación del territorio, a la disposición de su jornada laboral, a su tiempo, a sus afectos. Qué interesante. Vera, me dijiste que iba a haber una función no sé cuándo. Bueno, más allá de la que se estrena el domingo que viene. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ustedes. Sí. Más allá del streaming. Ok. Que eso te lo dejo que lo anuncies Sí, eso vos. lo anunciamos nosotros. El 23 de agosto a las 20 horas en Florida, a las 19 horas, perdón, en Florida, en una casa que abre sus puertas de manera abierta y gratuita, pero hay que inscribirse. Hacemos una versión de la obra, una versión híbrida, en fin, una versión. Y después el 30 de agosto en la librería, el bar Librería Artigas, donde funciona la biblioteca Ansible, que hay un teatro. Ambas representaciones son con charla posterior debate. En la del 30 va a estar Flavia Brofoni para la charla, o sea, hacemos teatro debate. Entonces nosotros abrimos con la obra, que en realidad es un disparador para la conversación y para lo que quede flotando en el aire, para verbalizar y para estar más o menos en círculo. Y Flavia lo va a coordinar, y como ella hace mucho así cine debate. Sí, tiene un honor. Un libro recientemente publicado sobre el colapso climático. Sí, Colapso se llama. Colapso. Tiene uno que se llama Extinción y otro que se llama Colapso. Titulitos, ¿no? Sí. Claro. Y hay mucha literatura también para compartir. Carlos Taibo publicó otro libro también disponible en la red. Y un clásico en La Espiral de la Energía, otro clásico también para poder informarse acerca. Tiene 2 volúmenes en La Espiral de la Energía disponibles gratuitamente también para bajarse de la red. Y también Petrocalipsis, otro libro muy importante. Petrocalipsis. Sí. Y La ilusión de las renovables. De Carlos Taibo. No, Petrocalipsis es de... no me acuerdo el autor, pero no es Carlos Taibo. De Antonio Turiel, perdón. Antonio Turiel, que es un gran divulgador, Sí. es genial. Antonio Turiel, aparte es muy accesible. Y yo agregaría dentro de esta literatura que están recomendando respecto a la crisis del petróleo y civilizatoria, ergo, que algo que visito y que recomiendo también mucho visitar es literatura de ciencia ficción, para imaginar, claro, sobre todo de autoras Úrsula Le Guin, claro, Octavia Butler, donde imaginan otros futuros, donde es un imaginario más cercano a la visión feminista, ¿no? Hay mucho de literatura. Y eso ayuda a salir un poco de ese imaginario como tecnicista y unívoco que propone como este futuro que vemos solo de manera tecnificada. Es mucho más biológico lo que plantean y sirve mucho también a la hora de descansar eso abre, qué lindo. Aporta otras imágenes. Aporta otra cosa, aporta una novedad que de ninguna manera está exenta de abordar estos temas, más bien los aborda desde otro lado. Entonces, al lado de todos los tecnicismos y de los libros más técnicos y más científicos, hay mucha literatura que ayuda a imaginar otros mundos posibles que me parece que tiene mucho sentido leer hoy. Sí, interesante. Mad Max, sin ir más lejos, también presenta un escenario... Ahí es bastante oscuro. Sí, bastante patético, ¿no es cierto? Como una saga cinematográfica de aventuras, que bueno, es otra especialidad que también recorre nuestro temario, ¿no es cierto, Julio? Bueno, para mí es una película icónica, digo que debe ser vista en todas las escuelas.
directamente, yo te diría casi en los últimos años de la primaria. Si para que entiendan cuál es la aposta que se va a dar si seguimos así, digamos. Si estuviera Javier acá, nuestro amigo... Y más, creo que la voy a proponer en mi colegio ahora. Titular de la radio en la que estamos hablando. Una buena idea. Agregaría Terminator, ¿no es cierto? Bueno, como también otro escenario interesante de analizar. Sí, no, hay de todo. O sea, la ciencia ficción es muy linda porque es disparadora, y sobre todo la de los 70 da mucho como aporte sobre en un momento en que el mundo se miraba con otros ojos, ¿sí? Hoy estamos un poco más desesperados también, en parte gracias a los relatos catastrofistas, digamos, ¿no? Por eso también salir del relato, catastrofista. De la por ciencia, eso digo, sobre todo, pero ese es el tema, ya no de la ciencia ficción, de la ciencia. De la ciencia. Ese es el tema, y ahí habrá que ver. Pues. También hay un relato, un discurso único, y yo creo que si bien la Tierra, como se suele decir, es redonda, pero tenemos objetivos también distintos según los lugares donde vivimos. Y ahí estamos como recibiendo muchas veces bajada de línea de lugares que no son el sur del mundo, que no son Argentina, y nosotros acá hay muchos repetidores de discursos que para mí son totalmente fuera de lugar, pero no tienen ni siquiera en consideración lo que te decía antes, que es el buen vivir. Pero me parece que está bueno en ese sentido territorializar las luchas, sí, o sea, digo, como sí. Entender cuáles son los contextos, inclusive no solo a lo largo del país, en los diferentes, lo que se llaman territorios. La ciudad también es territorio, claro. O sea, digamos, ahí la ciudad también, digo, acá hay un extractivismo inmobiliario feroz que está cenando de un negocio que encima ni siquiera resuelve el problema de la vivienda, pero digo, crecer en cemento hacia arriba es terrible. Y a costa de los pocos espacios verdes, digo, entonces cada territorio tiene su particularidad y me parece que es una, no sé si obligación, pero hay una invitación a que cada quien se entere bien en dónde está parado y cuál es la característica de su propio territorio. Claramente, por eso es muy importante. Bueno, Arturo, vamos a tener que ir cerrando. Ir cerrando porque nos queda mucho tema en el tintero, muy interesante. La radio ha dispuesto un horario especial para la proyección en streaming de El Unipersonal de Vera, que se llama Meadows, Nuestra Belleza, y va a ser el domingo que viene a las 21 horas. Para nosotros acude como una necesidad poder ayudarte, Vera, compartir esta urgencia de transmitir este hecho. Hay una mirada subjetiva, artística, autorreferencial incluso, si querés, pero es documental, de algo que nos va a pasar a todos de una manera bastante inminente e inexorable. Con esto cerramos y te agradecemos, por supuesto, que hayas venido en persona a compartir esto. Karina, también, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mauricio, programa espectacular. Julio, y nos estamos despidiendo entonces. Bueno, de Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Recordamos también el próximo lunes, Horacio Robelli, el economista, ya aceptó la invitación a participar como entrevistado, y también la idea sería ver a alguien del movimiento La Dignidad de Honduras que nos va a contar de lo que le está pasando, que le están impidiendo candidatarse como partido en las elecciones de Honduras, y también hubo un asesinato de un militante de 18 años la semana pasada. Así que vamos con estos dos temas para la semana que viene, el lunes 4 de agosto. En esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión.